En los que se ha trabajado y se va a trabajar de aquí en adelante. Rogamos a los intervinientes que se ajusten en la medida de sus posibilidades al tiempo que tienen establecido para las intervenciones, y comienzan las intervenciones, en este caso don Julio Moreno, que es el actual presidente de la Gremial del Taxi de Madrid. Muy buenos días. En principio quiero dar las gracias por la invitación que se nos ha tramitado para poder participar en este foro, que es un foro de autónomos, que somos los protagonistas. Felicitar también a Lorenzo Amor, el presidente, por su reelección. Y bueno, yo creo que este es el lugar donde debe estar el taxi, porque el taxi es autónomo, y es autónomo en el más amplio sentido de la palabra, no solo en Madrid, sino en toda España. Y entiendo que así debe seguir siendo, porque detrás de cada taxi pues está un autónomo, y lógicamente detrás de cada autónomo está una familia. Por eso estamos aquí, porque los taxistas somos autónomos como todos vosotros. Los autónomos del sector del taxi, como otros miles de autónomos, empezamos a estar seriamente preocupados por la situación que estamos atravesando. La depresión económica que está atravesando nuestro país, que es una depresión económica no solamente nacional, sino a nivel mundial, junto con los problemas añadidos del propio sector del taxi, como es el intrusismo, la evolución constante del transporte público colectivo, que cada día nos limita más, y por supuesto, no hay que olvidarlo, una sobreexplotación tanto en número de licencias de taxi en Madrid como en trabajadores asalariados, pues nos está llevando a una situación prácticamente insostenible. Todos debemos pensar, todos los autónomos, que cuando un trabajador se queda en el paro, pues la situación no es agradable ni para ese trabajador, por supuesto, ni para su propia familia. Pero yo creo que no es comparable al autónomo, porque ese trabajador tiene unas prestaciones sociales que en muchísimas ocasiones los trabajadores autónomos no tenemos. Cuando un autónomo tiene que cerrar un negocio, o tenemos que cerrar un negocio, o malvenderlo porque la situación económica es insostenible, esto pasa a ser un auténtico drama familiar. Los autónomos no solamente perdemos nuestro trabajo, perdemos nuestro patrimonio, nuestros ahorros, nuestro esfuerzo, y en la mayoría de los casos pues nos encontramos completamente en una situación calamitosa y de total ruina, con muy pocas o ninguna ayuda por parte de las distintas administraciones. Nos quedamos con letras para pagar en nuestros negocios, en algunos casos hay que despedir a trabajadores que tenemos y no tenemos ni para indemnizarles. Por eso digo claramente que el autónomo tiene una desventaja clara respecto al otro grupo de trabajadores. Como decía al principio, en el sector del taxi ha proliferado el intrusismo hasta el punto de que en los últimos años este incremento ha sido alarmante. El número de vehículos particulares e incluso empresas que actúan de forma ilegal, pues abarcando un mercado que es nuestro, que es del sector del taxi, y prestando un servicio de transporte público destinado al sector del taxi, cada vez es mayor. Especialmente todos lo podemos ver en los lugares de mayor afluencia de viajeros, como son las estaciones de ferrocarril, aeropuertos y últimamente ya en todos los hoteles de las grandes ciudades. Yo creo que el taxi necesita un compromiso y una actuación decidida por parte de las distintas administraciones, administración local, administración autonómica y estatal. ¿Para qué? Pues para erradicar de una vez por todas este tipo de actuaciones que están perjudicando seriamente una actividad como es la del taxi. Curiosamente, la realidad es otra. La administración pues siempre utiliza muy buenas palabras, pero desgraciadamente quedan todas ellas en una declaración de intenciones que se traducen en la mayoría de los casos en papel mojado y nunca se materializan en realidades. No debemos olvidar que en Madrid, por ejemplo, hoy estamos en Madrid, pues contamos con un total de 15.700 licencias de taxi. Detrás de cada licencia de taxi, reitero, hay un autónomo. En España contamos con un total de 70.000 autónomos que trabajan en taxi. Este tipo de prácticas, como el intrusismo, prácticas irregulares al margen de lo que establece la propia ley, no hacen sino que causar un grave perjuicio económico en nuestras ya maltrechas economías. La actual normativa de transportes, pues yo diría que crea una cierta confusión entre el servicio del taxi y el alquiler de vehículos con conductor. Si es verdad que son servicios que se complementan y que no deberían entrar en conflicto, pero desgraciadamente para el taxi esto no es así. Cada vez es más habitual encontrarse con problemas que son cada vez más graves y muy lesivos para el sector del taxi. La entrada y la aprobación del artículo 21 de la ley Omnibus, pues evidentemente no nos ha ayudado nada. Por esto y por otros problemas añadidos, es necesario y urgente que se produzcan los cambios necesarios en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, en el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres y en la Orden FON, que regula este tipo de transporte
de arrendamiento con conductor. Para delimitar perfectamente la actividad de este tipo de vehículos que deben ceñirse a realizar su actividad profesional en sus territorios donde disponen de autorización y no nos invadan los límites de otras comunidades autónomas como está ocurriendo actualmente. Los vehículos de arrendamiento con conductor deben ajustarse al servicio de gran lujo y prestaciones superiores con objeto de evitar esa confusión que puede existir entre el taxi y la VTC. Ambos sectores han de estar perfectamente diferenciados e identificados. El taxi está perfectamente identificado. En cambio, los vehículos VTCs, pues en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, tenemos alrededor de 500, pero el problema no lo tenemos con ese tipo de vehículos, lo tenemos con esas otras VTCs que vienen de distintas comunidades autónomas. Estamos hablando de más de 2.000 vehículos que actúan de forma irregular y no se está poniendo coto a eso. No se puede hablar de una habitualidad en el sector del transporte de arriendo con conductor, porque es imposible de controlar. Yo creo que cada VTC tiene que actuar dentro del territorio que le corresponde y mantener ese ratio de 1 a 30. Otro de los problemas que tiene el taxi es la adecuación, yo diría adecuación del número de licencias de taxi en base a las necesidades de la población. En España tenemos actualmente un ratio de taxis por número de habitantes que supera ampliamente el resto de los países de la Unión Europea. Por poner un ejemplo, ya que estamos en Madrid, vemos como en el área de prestación conjunta de Madrid hay 15.700 licencias de taxis en relación a una población de 5.300.000 habitantes aproximadamente. Fíjense ustedes, en un país muy cercano, en Francia, en París, en el área metropolitana de París, que cuenta con más de 10 millones de habitantes, tienen un total de 16.000 licencias, lo que demuestra claramente la desproporción existente. Con esta sobreoferta de taxis, lo que se consigue es un exceso de horas de trabajo, inseguridad para los propios usuarios y pérdida total de la conciliación laboral y familiar para los autónomos. Esto no podemos seguir aceptándolo como algo habitual. Se deben de establecer criterios claros de adecuación en el número de licencias de taxi a las necesidades reales de cada población, teniendo en cuenta, además, la evolución, como decía anteriormente, del transporte público colectivo, que poco a poco va limitando el servicio del taxi. Por lo tanto, se hace necesario limitar el número de licencias, pactar con las distintas administraciones que tienen una responsabilidad seria, porque fueron ellas las que concedieron las licencias de autotaxi, y evidentemente el sector también tendrá que aportar o trabajar en ello. Para mí, fundamentalmente es prioritario ajustar la oferta a la demanda como hacen miles de sectores. Ante una pérdida de una demanda en nuestros servicios de más de un 30 o un 40%, pues ante la situación que estamos atravesando no podemos mantener la misma oferta de taxis en la calle, ni tampoco podemos seguir absorbiendo el paro de todas las comunidades autónomas, contratando cada vez más conductores asalariados. Todos sabemos que es constatable que un autónomo siempre cuidará mejor de su negocio. Una total asalarización dentro de nuestro sector creemos que sería negativo no solamente para los autónomos, sino también para los usuarios del propio sector del taxi. El taxi, por tanto, debe seguir siendo autónomo. Igualmente, es necesario replantear las condiciones en que el taxi presta servicio, modificando en algunos aspectos la legislación, en los aspectos que resulten necesarios, para que el taxi pueda, por ejemplo, sustituir a los autobuses en rutas deficitarias que pagamos todos los ciudadanos. Aquí en Madrid hemos visto que hay autobuses que se dan buen servicio a los ciudadanos, pero que las rutas tienen que ser deficitarias. Es imposible que sea rentable mantener un autobús que vaya al aeropuerto de la T4 por 2 euros. Es deficitario. Por lo tanto, es una competencia inclusive desleal para el propio sector del taxi. Del mismo modo, en el sector del taxi deberían autorizarse vehículos de 7 y 9 plazas en aquellos lugares donde se demanden este tipo de vehículos. Yo creo que el taxi puede ser un medio de transporte más eficaz y barato que otros transportes colectivos. Cuenta con una gran capacidad de respuesta y una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la demanda, siendo muy superior a otros medios de transportes. El taxi debe ser un gran aliado de las distintas administraciones públicas, con un claro y único objetivo: una mejor prestación de servicio a todos los ciudadanos y una disminución de costes. Todos ustedes podrán observar diariamente el número de taxis circulando en vacío y esperando en las paradas habilitadas, las cuales ya son insuficientes, puesto que el número de taxis libres ha aumentado considerablemente. Y esa oferta tan grande, no es capaz de ser absorbida por la decreciente demanda que estamos sufriendo día a día. Pero es que esto, además de resentirse en la rentabilidad de la explotación del taxi, esta situación está suponiendo dificultades circulatorias, repercusiones medioambientales negativas que tanto parecen preocuparles a las distintas administraciones, e incluso problemas ya puntuales de disciplina de tráfico, de orden público en las paradas de taxis. Por todo lo anteriormente mencionado, y con miras hacia un mejor futuro para el sector del taxi, creo que cuando se habla de reconversión o reestructuración, podríamos hablar de 3 medidas fundamentales y prioritarias. Para mí, la primera medida sería la racionalización de las condiciones de prestación de servicio.
Esta sería una medida a corto plazo, es decir, adecuar la oferta a la demanda como hacen miles de sectores, regulando el número máximo de horas de prestación de servicio. Una regulación, evidentemente, para todas las licencias exactamente igual, sin ningún tipo de agravio comparativo con unas licencias prestando servicio X horas y otras menos. Eso es lo que no puede ser. Otra de las medidas, evidentemente, es aumentar la demanda, pero aumentar la demanda del sector del taxi en un país con la depresión económica que estamos sufriendo y con 5 millones de parados, pues es una utopía. Pero una de las posibilidades que tenemos de aumentar la demanda es erradicar ese intrusismo del que hablábamos al principio y que estamos sufriendo. Ahí sí nos ayudaría bastante. Y, por supuesto, disminuir el número de licencias, que sería una medida a muy largo plazo y que de momento pues sería bastante complicado. Yo creo que la primera imagen que tienen o que tenemos todos cuando llegamos a distintas ciudades es la del taxi y del propio taxista. La pregunta que yo me gustaría hacer, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Queremos un taxi de calidad con una buena imagen de cara al exterior y un servicio de calidad con seguridad para los usuarios? Si queremos este modo de taxi, debemos mantener el taxi autónomo. Si en cambio queremos tener un taxi sin ninguna calidad, con una total inseguridad para los usuarios y una pésima imagen en nuestras ciudades, como ocurre en algunas ciudades del mundo, donde uno arriesga prácticamente su vida a coger algún taxi en algunos sitios, en repúblicas bananeras que todos conocemos, y dejar el taxi en manos de las grandes flotas, que lo único que buscan es un mayor beneficio a cambio de la pérdida de calidad y seguridad en el servicio. Por lo tanto, mantengamos el taxi como hasta ahora, en manos de los autónomos, y mejoremos la calidad del servicio y no tanto la cantidad. Estoy a favor de la economía productiva en el taxi. Estoy totalmente en contra de la economía especulativa dentro del sector del taxi. Una multinacional o una gran flota hoy llega y mañana se va, genera 400, 500 empleos y en el momento que ve que no es rentable, pues despide 400 o 500 empleados sin ningún tipo de contemplación. El taxi no. Por lo tanto, tenemos que tener claro algo. Si algo debe cambiar en el taxi, tenemos que asegurarnos de que cambia para mejor, puesto que ya sabemos todos que cambiar y mejorar son dos cuestiones diferentes. Poco más que decirles al presidente Lorenzo Amor y a toda la directiva de ATA que estaremos a su entera disposición. Gracias, querido presidente, que no le veo aquí ahora mismo. Yo creo que ATA, vosotros sois los protagonistas de los autónomos y el taxi va a estar a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación...